Gloria al Señor, pues vamos a presentar la reunión al Señor en oración. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por poder estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú no eres Dios de multitudes, tú eres Dios personal, que tratas con cada uno de nosotros de forma personal, Señor. Por eso estamos agradecidos, Señor, que tú nos hayas escogido para poder revelarte a nuestras vidas. Oh Dios, queremos pedirte que en esta mañana tú recibas toda la alabanza, toda la adoración, toda la gloria y toda la honra, porque solo a ti te pertenece el Señor. Padre, queremos pedirte que tú aceleres los pasos de los hermanos que aún están por venir, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que tú unjas a Juan y para que pueda dirigirnos en la alabanza y tú seas glorificado, Señor. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a ponernos en pie y ya sé si con libertad, si queréis sentaros podéis sentar, pero vamos a alabar al Señor en esta mañana. Declaramos, Señor, que tú eres nuestra herencia,
que tú eres, Señor, lo que anhelamos y lo que necesitamos para nuestras vidas, que no hay nadie como tú, como dice esta alabanza, que nadie se puede igualar a ti, que tú eres el Todopoderoso, el gran yo soy, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor, te necesitamos en esta mañana, no queremos una reunión más, queremos tu presencia, Señor, anhelamos tu presencia, Señor, queremos notar tu gloria, Padre, en esta mañana, queremos sentir que tú te agradas de nuestras vidas en este día, Señor. Gracias por todas las cosas que permites en nuestras vidas, gracias porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos, Dios mío. Gracias, Señor, que tú eres nuestro Redentor. Gracias, Padre, porque tú enderezas nuestros caminos. Te pido que bendigas, Señor, a cada hermano y a cada hermana. Especialmente te pido, Señor, por Sebastián y por José. Dale tu consuelo, Señor, que ellos se han ido a vivir a otro lugar, Señor. Te pido que los bendigas, Señor, y bendigas su familia. Y gracias por la salvación de David. Gracias porque tú has hecho, Señor, ese milagro. Su madre se ha ido contigo, pero él también está contigo ahora, Señor, sirviéndote, Señor. Gracias por todo, gracias por María José, bendícela, ayúdala, Señor, en cada cosa, Señor. Bendice a Josué, Señor, Señor. Gracias, Padre, por su vida. Gracias porque tú tienes un tiempo para cada uno, Señor. Gracias por Ginés, Señor, bendícelo, ayúdalo en todo lo que él necesite, Señor. Bendice cada hogar, Señor, gracias. Háblanos en este día, Padre. Queremos oír tu voz. Y declaramos, Señor, que solo tú eres digno de recibir la gloria, Señor. Solo tú eres digno de recibir el honor y la alabanza. Tú eres digno, Señor, y queremos alabarte, Padre, en esta mañana. Levantemos
lo amas. Dile lo que hay en tu corazón, lo que necesita tu vida, porque Él está aquí y Él escucha nuestro clamor, nuestra necesidad. Ora al Señor esta mañana, levanta tu voz. Te alabamos, Señor, en la tribulación y en la tormenta, Señor, en cada momento de nuestra vida. Te alabamos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya.
Tú habitas en la eternidad, tú habitas en la santidad, Señor, con el quebrantado y humilde de espíritu. Tú miras de lejos, Señor, al altivo. Gracias, Señor. A ti la gloria, el honor, la alabanza y el poder. A ti, Señor, solamente nos rendimos en esta mañana y te adoramos, Rey. Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a nuestros corazones. Te adoramos, Señor. Poderoso Señor. Gloria a Digno de ti, Rey. suprema alabanza, digno de gloria, digno de honra, Jesús. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Te amamos, Padre. Cristo es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Cristo es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Toda mi ansiedad sobre él, pues él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Toda mi ansiedad sobre él, pues él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi Tú eres nuestra paz en medio de la tormenta, Señor, en medio de la lucha, nuestra paz. Podemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti esta mañana, Señor, porque tú cuidas de nosotros. Gracias, Señor. Tú rompes las cadenas, Señor. Pues voy a pasar al servicio de la ofrenda. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias porque de lo que tú nos das te damos, Señor. Gracias porque tú provees a nuestras necesidades. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú nos das, Señor, porque tú, Señor, estás con nosotros supliendo no solo nuestras necesidades físicas y materiales, sino también a las emocionales, a las espirituales. Gracias por tu provisión, Señor. Queremos pedirte que tú bendigas esta ofrenda, que tú la multipliques y que tú permitas, Señor, que podamos pagar todos los gastos que el local genera, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cerca de ti,
Gloria al Señor. Amén. En este día quiero que abramos un poco los ojos a la realidad de que, aunque Dios es real y que Él es el Todopoderoso, el que podamos ver sus obras y podamos beneficiarnos de sus bendiciones, depende en gran medida de nuestra actitud hacia Él. Dios es el único que puede sostenernos en medio de las tormentas de la vida que tenemos que pasar. Dios es el único que puede consolar nuestros corazones en medio de las tristezas. Dios es el único que nos puede fortalecer en medio de nuestras debilidades. Él es el único que está a nuestro lado en medio de la soledad. Pero para obtener todas estas bendiciones, es necesario que nosotros nos volvamos a Él. Yo quiero que leamos en esta mañana el contraste que hace el salmista entre los ídolos y Dios, para que nos demos cuenta de que nos estamos perdiendo por no querer vivir conforme a la voluntad de Dios muchas bendiciones. Vamos a leer en el Salmo 115, los versículos 3 al 11. Dice el salmista: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan ni hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por el privilegio que nos das de poder estar delante de tu presencia. Gracias porque nos has abierto los ojos de nuestro entendimiento para que nos diéramos cuenta que solo tú eres real, que solo tú eres un Dios verdadero. Oh Dios, y queremos pedirte que en esta mañana tú tomes control de todo mi ser, Señor, y que tú puedas hablarnos a través de mí. Yo llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Y te pido, Dios, que tú toques mis oídos para que yo pueda oír tu voz y pueda transmitir tu palabra. Pero te pido, Espíritu Santo, que tú vivificas tu palabra, que no sea palabra muerta, que no sea palabra que entra por un oído y sale por otro, sino que tu palabra pueda encontrar buena tierra en esta mañana y pueda producir fruto al 100%. Oh Dios, por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del enemigo. Yo reprendo al devorador de la semilla en el nombre de Jesús y le ordeno que salga de este lugar. Yo reprendo todo espíritu de distracción, todo espíritu inmundo que quiere impedir que tu palabra sea entendida, sea recibida y sea puesta por obra. Lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios, porque tu palabra es verdad. Y te pido que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. He querido empezar con este pasaje porque el salmista hace un contraste entre los ídolos y Dios, para que podamos darnos cuenta de que los ídolos no sirven de nada. Los ídolos no nos pueden consolar porque aunque tienen boca no pueden hablarnos. Los ídolos no pueden acompañarnos porque aunque tienen pies no pueden caminar. Los ídolos no pueden fortalecernos porque aunque tienen manos no las pueden utilizar. Los ídolos no pueden responder a nuestras oraciones porque aunque tienen orejas no pueden escucharnos y aunque tienen boca no pueden hablarnos. En definitiva, lo que está diciendo el salmista es que los ídolos no sirven absolutamente para nada. Sin embargo, Dios es el único que nos puede ayudar. Dios es el único que puede hablarnos. Dios es el único que puede consolarnos. Dios es el único
socorrernos en nuestras debilidades. Dios es nuestro escudo y Él es el que nos protege, Él es el que viene en nuestra ayuda siempre que lo necesitamos. La verdad es que me da mucha tristeza ver cómo las personas le piden cosas a trozos de escayola o de madera o de cualquier otro material con forma humana. Es una pena, porque las estatuas no pueden hacer nada por nosotros. Y vemos como los ídolos de hoy en día responden perfectamente a la descripción que hace el salmista. Esto es como si, por ejemplo, mi mujer necesitara cualquier cosa de mí y cogiera y se fuera a una fotografía y le pidiera a una fotografía mía lo que necesita, pudiendo acudir a mí directamente. Pues cuando se está pidiendo a una imagen, a una pintura, a un cuadro o a una escultura, es lo mismo que si estuviéramos pidiéndole algo a una fotografía, que no puede solucionarnos nada. Y es una pena, porque cualquiera de nosotros podemos acudir a Dios, porque Dios está atento a nuestras voces. Dios desea tener relación con nosotros, Dios desea poder ayudarnos. Dios se ha revelado desde el principio de la historia, a través de la naturaleza, hasta culminar su revelación con su encarnación, para que podamos conocerle y nadie tengamos excusa. Pero la verdad es que es triste ver cómo preferimos acudir a cualquier otra cosa antes que a Dios. Me hace gracia, me hace tristemente gracia el ver cómo la gente acude, por ejemplo, a los adivinos, que fallan más que una escopeta de feria. Cuando aciertan por casualidad, igual que cualquiera de nosotros pudiéramos acertar. Es triste que acudan a los curanderos cuando no tienen poder para sanar, y si sanan, luego piden cosas a cambio, aunque no sean materiales. Os voy a contar una cosa que ocurrió, que conozco a la persona. Conozco a un hombre que nos contaba una vez que su padre, él es gitano y su padre era, por así decir, el patriarca del clan. Era un hombre respetado y respetable, pero enfermó y los médicos no daban con lo que le ocurría y tenía muchos dolores, y como ellos no conocían a Dios, acudieron a un curandero, y el curandero aparentemente los sanó, pero a partir de entonces ese hombre se volvió un alcohólico y perdió toda la honra que tenía y todo el respeto que tenía. Porque cuando acudimos al principado de las tinieblas, a lo mejor podemos obtener lo que pedimos, pero a cambio, Él destruye nuestra vida. Porque solo Dios tiene el poder para sanarnos. Es triste como acudimos a quien no tenemos que acudir. Es más fácil creer en tantas y tantas tonterías que se oyen por ahí, antes que creer en lo que dice la Escritura, antes que creer en Dios. Hay por ahí quienes dicen que cuando morimos nos reencarnamos en cualquier otro ser vivo. Así que yo os digo, id con cuidado a partir de ahora. Cuando matéis una cucaracha, no estéis matando a algún antepasado vuestro. Lo tomo a broma, pero es triste el que se pueda creer esas cosas en vez de creer en que Dios es real, que Él ha creado la naturaleza. Estoy seguro que si yo os dijera que si desmonto un reloj suizo, estos que van con mecanismo de ruedecitas dentadas, lo desmonto entero, lo meto en un saco, lo remuevo y vuelco el saco, que va a salir el reloj formado. Pues hay más probabilidad de que eso ocurra, de que la naturaleza haya aparecido por casualidad, como dicen. Dios se ha revelado a través de la naturaleza, y lo dice Pablo en su carta a los Romanos, que Dios se ha revelado a
través de la naturaleza para que nadie tenga excusa. Pero Dios no se limitó a revelarse a través de la naturaleza. Dios se ha revelado sobre todo a través del Hijo. Y hay pruebas fehacientes de la realidad de la existencia de Jesús, de su muerte. Hay cartas todavía de gobernadores romanos que no eran cristianos que hablan de Jesús. Hay historiadores que no son cristianos que hablan de Jesús. Hay incluso detractores del cristianismo que reconocen de la muerte de Jesús. Pero es más cómodo darle la espalda a Dios. Y Dios está tratando de bendecirnos cada día. Dios quiere poder fortalecernos en nuestras debilidades. Dios quiere poder ayudarnos. Dios quiere poder obrar. Y muchas veces nos quejamos de que Dios no obra, de que no vemos los milagros, que no vemos la manifestación de Dios. Pero esta mañana quiero decir que hay 3 razones fundamentales por las que no podemos ver la respuesta de Dios a nuestras oraciones, que no podemos ver a Dios obrar. Y estas 3 razones son responsabilidad nuestra. El primer motivo por el que no podemos ver el cumplimiento de las promesas de Dios es porque salvo la salvación, que es un regalo que Dios nos ofrece, un regalo que no es gratuito. A veces hablamos de que la salvación es gratuita, pero no es cierto, la salvación no es gratuita. La salvación costó un alto precio. El precio era tan alto que nosotros no éramos capaces de pagarlo, y por eso Dios se encarnó para pagar el precio de nuestra salvación, y ahora Él nos la ofrece gratuitamente. Pero no es porque la salvación no valga nada o no tenga valor. La salvación tiene un precio tan grande que ni tú ni yo podemos pagar, y por eso Dios tuvo que encarnarse, venir a la tierra y morir por nosotros para poder ofrecérnosla gratuitamente. Pero salvo la salvación, que es un regalo gratuito que Dios nos ofrece, todas las demás promesas de Dios están condicionadas a nuestra actitud hacia Dios. Me resulta curioso ver muchas veces como, por ejemplo, las personas se acuerdan de Dios solo cuando están en apuros, y el resto del tiempo, si te he visto, no me acuerdo. Y Dios no es una tarjeta de crédito que podamos utilizar a nuestro antojo y luego olvidarnos de Él. Vamos a ver lo que dijo Jesús en su famoso Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6 y versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios quiere darnos y suplir a todas nuestras necesidades. Y cuando dice todas estas cosas, se está refiriendo a todas las cosas que podamos necesitar. No solamente en temas económicos, porque hoy en día casi siempre tenemos el pensamiento que tanto tienes, tanto vales, pero hay cosas mucho más importantes en la vida que el dinero. Y Dios quiere suplir a todas nuestras necesidades, tanto las materiales como nuestras necesidades afectivas, nuestras necesidades emocionales y nuestras necesidades espirituales. Dios quiere suplir a todas nuestras necesidades del tipo que sean. Pero hay un condicionante: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Muchas veces queremos que Dios responda y haga lo que nosotros queremos que haga, y luego decimos, ya le obedeceremos nosotros. Pero es que resulta que el que pone las reglas del juego no somos nosotros, sino el creador del juego. Por ejemplo, si yo juego al ajedrez, tengo que seguir las reglas que el creador del ajedrez estableció. No sé aquí cuántos de vosotros sabéis los movimientos de las piezas de ajedrez, pero
en el ajedrez hay una pieza que es el caballo y se mueve en forma de L. Pues yo no puedo llegar y decir, bueno, pues yo no quiero que el caballo se mueva en forma de L, yo quiero que se mueva en forma de V. Y no puedo hacerlo porque quien creó el juego de ajedrez fue quien estableció las reglas, quien estableció los movimientos de las piezas. Pues Dios es el creador del universo, de todo lo visible y lo invisible, y por ser Él el creador, es quien ha puesto las reglas. Y nosotros no podemos pretender llegar y cambiar las reglas para que Dios actúe de acuerdo a nuestras reglas. Y si Dios ha dicho buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, si quiero que Él me añada todas las cosas que necesito, tendré que buscarlo primeramente a Él. Hay otra promesa que cito con frecuencia y que quiero que volvamos a leer en esta mañana, porque es muy ilustrativa para entender esto que estoy diciendo, de que las promesas de Dios están condicionadas a nuestras actitudes hacia Dios. Vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cuántas veces nos quejamos de que Dios no oye nuestras oraciones? Pues Dios en este versículo dice que oirá nuestras oraciones y perdonará nuestros pecados. Y tenemos que tener en cuenta que el perdón de nuestros pecados implica no solo nuestra salvación, sino que implica también el que podamos tener relación con Dios. Porque el autor de la carta a los hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. En consecuencia, para poder tener relación con Dios, para poder tener comunión con Dios, si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, necesitamos el perdón de Dios. Así que para obtener las respuestas que necesitamos y para ver a Dios obrando en nuestra vida y a través de nuestra vida, es imprescindible obtener el perdón de Dios. La promesa de este versículo no se limita a que Dios nos oirá y nos otorgará el perdón de nuestros pecados, sino que además dice que sanará nuestra tierra. Y sanar nuestra tierra implica que sanará nuestra economía, porque Israel era un pueblo agrícola y ganadero, y cuando Dios les dice sanaré vuestra tierra, estaba diciendo que sanaría la economía del pueblo de Israel, porque cuando Israel desobedecía a Dios y entraba en maldición, Dios cerraba los cielos para que no lloviera en Israel y había sequía, de tal manera que la agricultura se echaba a perder y la ganadería también. Porque hoy en día tenemos muchos piensos compuestos y hay muchas formas de alimentar el ganado, pero en aquella época, si no había pasto en la tierra, el ganado se moría de hambre. Así que Dios les está diciendo que sanaría su economía. Pero no solamente el que sane nuestra tierra implica que sana nuestra economía, sino también implica que sana nuestros cuerpos, porque Dios nos creó a cada uno de nosotros del polvo de la tierra. Entonces, si Dios en este versículo está prometiendo que Él va a oír nuestras oraciones, perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra, ¿por qué con mucha frecuencia no obtenemos esta promesa de parte de Dios? Pues porque como casi todas las promesas de Dios, tiene un condicionante. Porque antes de que Dios diga, yo oiré desde los cielos, hay una palabra que me gustaría que no estuviera, que es la palabra entonces. Porque con esta palabra Dios está condicionando su promesa triple de oírnos, de perdonarnos y de sanarnos. Está condicionando esta promesa triple a que nosotros hagamos lo que Él dice antes. ¿Y qué es lo que Dios dice en la primera parte de este versículo?
Dios dice que debemos de humillarnos, debemos de orar, debemos de buscar el rostro de Dios y convertirnos de nuestros malos caminos. En otras palabras, esto es lo mismo que siglos después Jesús diría en el Sermón del Monte, de que debíamos de buscar el reino de Dios y su justicia, y que Él añadiría todas las cosas. Porque buscar el reino de Dios y su justicia implica humillarnos, implica orar, implica buscar el rostro de Dios y convertirnos de nuestros malos caminos. Y cuando nosotros cumplimos nuestra parte, entonces Dios hace la suya. No podemos pretender que Dios obre, que Dios haga milagros, que Dios se manifieste si nosotros no estamos dispuestos a hacer nuestra parte, porque Dios condiciona el hacer su parte a que nosotros hagamos primero la nuestra. Hemos visto que uno de los motivos más frecuentes de por qué no obtenemos las respuestas de Dios es porque no estamos dispuestos a cumplir con los condicionantes que Dios ha establecido como el creador que es. Y muchas veces pensamos que podemos manipular a Dios, que podemos vivir como nos dé la gana y que Dios seguirá obrando. Pero no es así, porque Dios es el creador y el que ha establecido las reglas del juego. Y no podemos saltarnos las reglas, el orden que Dios ha establecido. El segundo motivo por el que no vemos el cumplimiento de las promesas de Dios es porque no le hemos abierto de verdad la puerta de nuestro corazón a Dios. A veces creemos que la vida cristiana es simplemente asistir a las reuniones o orar. O quizás a veces incluso pensamos que el ser cristiano es simplemente haber hecho una oración invitando a Jesús a entrar en nuestro corazón y ya está. Pero la vida cristiana no se limita a hacer una oración, ni tampoco consiste en venir a los cultos, aunque el autor de la carta a los Hebreos establece la necesidad de asistir a las reuniones. Pero el asistir no nos convierte en cristianos. En el infierno os puedo asegurar que habrá mucha gente que asistían a los cultos y reuniones de las iglesias, pero que nunca dejaron de verdad que Jesús entrara en sus corazones. El orar, el leer la Biblia y el cantar es el alimento del cristiano, pero eso no nos convierte en cristianos. ¿Sabéis? Si a una vaca se le alimenta con carne, a veces han hecho estos intentos de animales herbívoros como la vaca, alimentarlos con carne. No los convierte en leones. El que se pueda alimentar a una vaca con carne no la convierte en un animal carnívoro. O si a un animal carnívoro tú le das a comer hierba, no por eso lo conviertes en un animal herbívoro. Y el orar, el leer la Biblia y el cantar es el alimento que tenemos que tomar como cristianos para poder fortalecer nuestra vida, para tener una vida sana. Pero eso no nos convierte en cristianos. Lo que nos convierte en cristianos es dejar que Jesús entre en nuestro corazón. Pero Jesús no va a entrar en nuestro corazón si no le dejamos que Él se siente en el trono de nuestra vida. Jesús no va a entrar en nuestro corazón para que lo tengamos como un convidado de piedra. Jesús no va a entrar en nuestro corazón si no estamos dispuestos a dejar que Él limpie nuestro corazón. A veces nos hemos creído que con haber hecho una oración invitando a Jesús a entrar en el corazón ya tenemos el cielo ganado. Pero no es así. Para entrar en el cielo y ser beneficiarios de las promesas de hijo, hay que nacer de nuevo. Y no podemos nacer de nuevo si no dejamos que Jesús reine en nuestro corazón. Hoy en día, entre las personas que se llaman cristianas en el mundo occidental, hay muchos que no han nacido de nuevo, que solo han adoptado una religión, o que han cambiado de religión si ya tenían una, pero que de verdad no le han entregado sus vidas a Jesús. Y podemos saber si le hemos entregado nuestras vidas a Jesús por el fruto que produce nuestra vida. Yo quiero que leamos lo que escribió el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5 y versículo 24.
Gálatas capítulo 5 y versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quien ha nacido de nuevo no puede seguir viviendo practicando el pecado, porque los que han nacido de nuevo son de Cristo, y los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. El que ha nacido de nuevo no puede seguir practicando el pecado, porque para nacer de nuevo hemos tenido que morir al pecado. Por lo que ya no se trata de que nosotros nos esforcemos en no pecar, porque Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Se trata de que le rindamos nosotros nuestra vida a Jesús y que le entreguemos nuestro corazón y nuestra vida. Y Dios irá realizando los cambios necesarios en nuestra vida. Pero tenemos que ser sinceros, porque a Dios no lo podemos engañar. Y Dios solo nos irá transformando en la medida que de verdad seamos sinceros en nuestro deseo de que Él reine en nuestra vida. Si queremos ver obrar a Dios en nuestra vida, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que abrirle de verdad la puerta de nuestro corazón. Tenemos que entregarle el reino y el gobierno de nuestra vida. Mientras Jesús no reine en nuestro diario vivir, y quiero enfatizar en nuestro diario vivir, no se trata de que reine cuando venimos a los cultos o las reuniones. Mientras Jesús no reine en nuestro diario vivir, es que no hemos nacido de nuevo. Y por tanto, si no hemos nacido de nuevo, no podremos experimentar las bendiciones que como hijos de Dios tenemos derecho cuando hemos nacido de nuevo. El tercer motivo por el que no vemos el cumplimiento de las promesas de Dios es porque Dios respeta nuestra voluntad. Como hemos visto antes, las promesas de Dios son condicionadas y Dios no nos va a obligar a obedecerle. Dios no va a obligarnos a que busquemos primeramente su reino y su justicia. Es verdad que si lo hiciéramos obtendríamos su bendición, pero Dios nos llama y espera que nosotros nos volvamos a Él, porque Él nos ha dado libertad para obedecerle o no. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:20: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús está a la puerta de nuestro corazón llamándonos, pero Él no va a forzar nuestra puerta. Si le dejamos entrar, podremos gozar de todas las bendiciones que Él tiene preparado para nosotros. Pero si no le dejamos entrar, estaremos a merced del príncipe de las tinieblas, el cual solo viene a nosotros para robar, para matar y para destruir. Dios quiere evitarnos el que caigamos en manos de las tinieblas, pero Él no nos va a obligar a dejarle entrar en nuestro corazón. Esa es una decisión que nosotros libremente tenemos que tomar. Y si le dejamos entrar y reinar en nuestro corazón, Él se encargará de ir produciendo los cambios necesarios en nuestra vida. Y podremos experimentar la bendición de ser un hijo de Dios. Cuando Jesús le dijo al joven rico: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz, el joven se fue triste. Y aunque Jesús lo amó, y quiero hacer notar que aunque Jesús amaba a todo el mundo, de muy pocas personas se nos dice específicamente que Jesús las amara. Sin embargo, el amor que tuvo que sentir Jesús por este joven tuvo que ser un amor tan especial que queda especificado en la palabra de Dios que Jesús lo amó. Y a pesar de ese amor tan especial que Jesús sintió por él, lo dejó marchar. Porque Dios no obliga a nadie a obedecerle y seguirle. Este joven hubiera obtenido la bendición de ser un hijo de Dios y en consecuencia hubiera obtenido la bendición de la vida eterna. Pero este joven prefirió darle la espalda a Jesús y seguir su propio camino. De la misma manera, si nosotros le damos la espalda a Dios, a pesar del gran amor que Dios siente por cada uno de nosotros, nos dejará marchar. Dios desde siempre, desde el principio de los orígenes,
desde Adán y Eva, nos está llamando para que nos volvamos a Él, porque Él nos ama. Él desea tener relación con nosotros y bendecirnos. Y a lo largo de toda la historia, Dios está llamando al ser humano para que nos volvamos a Él y experimentemos sus bendiciones. Pero Dios no obliga a nadie. Y por eso vemos tampoco a Dios obrar, porque el ser humano ha decidido darle la espalda a Dios. Y lo único que sabemos hacer es quejarnos y lamentarnos por la mala suerte que tenemos, cuando la mala suerte no tiene nada que ver, sino nuestra rebeldía contra Dios, que nos impide disfrutar de las bendiciones de Dios. Es como el hijo menor de la parábola del hijo pródigo. Cuando lo perdió todo, malgastando toda la herencia que el padre le había dado, viviendo perdidamente, acabó cuidando cerdos. Y el cuidar cerdos era un trabajo maldito para un judío, pero acabó cuidando cerdos y no teniendo para comer nada más que las algarrobas que estaban comiéndose los cerdos. Yo quiero que te preguntes en este día, ¿era esto lo que su padre deseaba para él? Evidentemente no. Pero tuvo que pasar por esta situación por haberle dado la espalda a su padre. Su padre podía haberle obligado a quedarse en su casa, porque en aquella época la sociedad israelita era una sociedad patriarcal. O podría haberse negado a darle la herencia, puesto que él estaba vivo todavía. Pero el padre respetó la libre voluntad de su hijo, le dio la herencia y lo dejó marchar, a pesar del amor que él sentía por su hijo. El hijo podía haber vivido toda su vida feliz en la casa de su padre, pero prefirió vivir su vida de espaldas a la voluntad de su padre. Y su padre, a pesar del amor que sentía por su hijo y a pesar del dolor que sintió en su corazón por la decisión equivocada de su hijo, respetó su voluntad y lo dejó marchar. El hijo, durante su ausencia, no pudo disfrutar de la abundancia que había en la casa de su padre. Y siendo rico, no pudo utilizar las riquezas de su padre, porque él había tomado la decisión de marcharse de su casa. Y aunque el padre hubiera deseado bendecir a su hijo, no pudo bendecirlo, porque el padre respetó la voluntad de su hijo de marcharse. De la misma manera, cuando nosotros decidimos darle la espalda a Dios, a pesar del amor que Dios siente por cada uno de nosotros, Dios respeta la libertad que nos ha dado y nos permite vivir de espaldas a su voluntad. Pero al igual que el hijo pródigo, mientras estaba lejos de su casa, no pudo experimentar las bendiciones que había en la casa de su padre. De la misma manera, nosotros tampoco podemos experimentar las bendiciones y las promesas de Dios mientras vivimos de espaldas a la voluntad de Dios. Las puertas de la casa de Dios siguen abiertas, esperando a que tomemos la decisión de volver a casa. Pero mientras no lo hagamos, no podremos disfrutar de las bendiciones que hay en la casa de Dios. El hijo pródigo llegó un momento que reaccionó y se dio cuenta de que había malgastado su vida, había malgastado sus bienes y estaba teniendo que alimentarse de algarrobas, teniendo abundancia en la casa de su padre. Y cuando volvió, las puertas de su casa estuvieron abiertas. Y Dios sigue de la misma manera, con las puertas del cielo abiertas, para que nosotros volvamos a su casa. Dios, que nos ama, quiere bendecirnos y quiere hacernos partícipe de las riquezas en gloria que hay en su casa. Pero Él no va a obligarnos a volver a Él. Dios seguirá llamando a la puerta de nuestro corazón, pero Él nunca va a forzar la puerta. Y esta es una realidad para aquellos que nunca lo han conocido, pero también es una realidad para aquellas personas que van a las reuniones de las iglesias día tras día, pero siguen viviendo sin hacer caso a la voluntad de Dios. Y lo lamentable es que, pudiendo abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús y gozar de todas sus bendiciones, prefiramos seguir viviendo nuestra vida de espaldas a la voluntad de Dios.
sufriendo las consecuencias en esta vida. Pero lo que es más grave es que si no dejamos entrar a Jesús en nuestro corazón, por mucho que vengamos a la iglesia, acabaremos pasando la eternidad en el infierno. Volviendo al pasaje que leí al principio, Dios, a diferencia de los ídolos, tiene boca y quiere hablarnos. Si no lo oímos, es porque normalmente nosotros no queremos oír lo que Él tiene que decirnos. Dios tiene manos y quiere protegernos y quiere obrar y quiere guardarnos, pero nosotros tenemos que vivir bajo sus alas. Dios tiene pies y quiere caminar con nosotros, quiere guiarnos, pero para eso tenemos que dejar que Él entre y reine en nuestro corazón. No es suficiente que hagamos una oración para que Él entre en nuestro corazón, tenemos que dejar que Él reine, que Él gobierne nuestra vida, porque Él nos llevará a vivir conforme a su voluntad. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a dejar que Él sea el Rey y Señor de nuestra vida. En esta mañana yo quiero hacer un llamado por si quieres recibir a Jesús en tu corazón o por si quieres volver a la casa del Padre. Yo voy a orar para despedir la reunión, pero si Dios te ha hablado en esta mañana y quieres que Jesús entre en tu corazón, mientras yo estoy orando te invito a que pases aquí delante y después haremos la oración para que recibas a Jesús en tu corazón. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Queremos darte las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias porque tú estás a la puerta de nuestro corazón llamándonos, Señor. Te pido, Señor, que tú toques nuestros oídos para que podamos oír tu voz en esta mañana. Te pido, Espíritu Santo, que tú vivifiques tu palabra en nuestros corazones y que tú puedas, Señor, hacer que te abramos la puerta del corazón. Ayúdanos a no seguir siendo rebeldes a tu llamado, Señor. Tú llevas desde la eternidad llamándonos y te pido que nos ayudes a oír tu voz en esta mañana. Trae convicción de pecado y arrepentimiento. Y Padre, que podamos abrirte de verdad la puerta de nuestro corazón. Que podamos entrar en tu reino. Que podamos entrar en tu redil. Que tú puedas entrar en nuestro corazón y puedas tomar el gobierno y el reino de nuestro corazón. Oh Dios, que no sigamos viviendo de espaldas a tu voluntad. Que cuando salgamos de este lugar no nos olvidemos de tu palabra, sino que tu palabra reine y gobierne nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tú nos fortalezcas en nuestras debilidades y que nos ayudes a serte fiel como tú eres fiel con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.